Realmente el acontecer político de la Argentina es insólito, es inaudito. Leyendo los diarios, los titulares nada más, en las últimas 48 horas, el escándalo es tremendo. Jorge, un abrazo, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias por la invitación, Rubén. No, por favor, es un privilegio tenerte en el programa. ¿Cuál es, Muy generoso. Jorge, tu visión, tu análisis de si leyendo los títulos de los diarios solamente, ¿no? A vos que te gusta y sabés mucho de política, estos políticos que tenemos, ¿cómo ensucian a la política, ¿no? Aquella de Aristóteles. No quedó nada de todo eso, ¿no? Así es, no solamente de Aristóteles, sino la idea que se tenía de un sistema representativo que luego se llamó una representación de carácter democrática, suponía que los actores institucionales debían ser probos, debían ser honestos, debían ser capaces y talentosos. Esa era la idea, esa es la idea fundante del Estado de Derecho. Pero bueno, tenemos otra cosa y tenemos que de alguna manera conformarlos con esto que tenemos en materia de, digamos, actores institucionales. Sí, coincido con vos, Rubén, que es preocupante la situación de quienes ejercen el gobierno y es más preocupante de quienes tratan de competir desde el oficialismo con quienes tienen la responsabilidad de gobernar, ¿no? Eso pareciera que más que la oposición es ahí donde está el problema para los argentinos y para la Argentina. Claro, porque si realmente vamos a suponer que estuviéramos en el mes de junio o julio del año que viene, ya hay las elecciones, ahí nomás. Entonces la oposición se estaría frotando las manos diciendo, bueno, mejor que se peleen entre ellos, nosotros ganamos la legislativa, obtenemos mejor poder en el Congreso y le empezamos a discutir las cosas. Pero todavía falta un año, pero además un año donde cuando se termine esta pandemia, comienza la otra pandemia que es la económica, que es tremenda. Es decir, Argentina está enfrentando una crisis terminal y con un comandante que no sabe para dónde agarrar, vamos rumbo al iceberg y se lo están diciendo desde algún lado y el comandante no lo ve, con una tripulación de a bordo que le está empezando a cuestionar las cosas. Entonces, es complejo el tema. El otro día un amigo me decía, a veces pienso que está peligrando la democracia y la república. ¿Es tan así? Mira, Rubén, desde el punto de vista de los hechos, por el momento, de la República, queda poco en términos de las libertades constitucionales y de la división de poderes. En este momento, en épocas de pandemia y en épocas de decretos sobre aislamiento y sobre una serie de libertades, las más emblemáticas, suspendidas, y con poderes que tampoco están actuando ni siquiera eficazmente, no actúan ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo en su función de control del Poder Ejecutivo, es prácticamente nulo, de manera que si vos me preguntás a mí si esto que te decía tu amigo es cierto, coincido. De la República queda poco. Esperemos que sea un provisorio y que cuando a medida que se vaya superando el problema del coronavirus, vayamos recuperando las libertades y los órganos de control legislativo y judicial asuman las funciones para lo que define la existencia de ellos. De manera que creo que desde el punto de vista de las instituciones estamos en un momento muy complicado. Eso es lo que sí creo y que yo te diría que salvo situaciones de ejercicio del poder de facto, yo no he visto en términos de democracia una suspensión de las libertades y además con un horizonte tan severo como lo vemos ahora, desde el punto de vista social, político y económico. Está bien. El problema, me parece a mí, ¿no? Es que esta gente está armada para
obtener el poder, manejar el poder, usufructuar del poder, y no para tener sensación de estadística, de la economía, cuáles son los modelos que están triunfando hoy en el mundo, porque si uno se aparte un momento de la Argentina y vos revisás los 30, 40 países más desarrollados hoy del mundo y ves el modelo que están llevando adelante, no es precisamente el que pregonan Eve de Bonafini, Máximo Kirchner, toda esta gente que no tiene idea de lo que es la economía, aparte de eso, ni la macroeconomía tampoco. Entonces, ahí el tema está que, superada la pandemia, hoy aparecen algunas vacunas que en Estados Unidos están dando resultados y Israel también ha obtenido resultados. Superada la pandemia, acá se pueda desatar una lucha encarnizada por el poder. Ahí hasta ahora se la vio a Cristina medio despreocupada por las gestiones de Fernández, porque está mucho más ocupada en ver cómo se salva de todos los juicios que tiene encima. Pero superada la pandemia y controlado un poco más el Poder Judicial, como ellos quieren controlarlo, la lucha puede ser cruenta. Ese es el tema que a mí me preocupa. No sé a vos. Por supuesto que preocupa y está en primera línea. Yo creo que hay situaciones que atentan básicamente desde la propia sociedad con la convivencia social y que el poder del Estado, que para eso existe, para asegurar la convivencia social y armónica, no se brinda. Pero hemos tenido, por ejemplo, una respuesta ahora, después de los dichos bastante insensatos de Eve de Bonafini, que es una persona que opera en contra de la convivencia social. Hemos tenido una respuesta razonable, una respuesta mesurada por parte del presidente. Yo creo que el presidente de alguna manera tendría que afirmar su poder en esto que le queda, en esta cola de los primeros 100, 200 días que se van a prolongar en base digamos, este paréntesis de la pandemia. Lo que quiero decir es que Alberto llega por las fuerzas de otro, como decía Maquiavelo, por Cristina, y que tiene que realizar sus propias fuerzas una vez que tiene los instrumentos. Él hasta acá no lo ha hecho. No es cuestión de hacerlo de manera inescrupulosa, como aconsejaba Maquiavelo, pero sí creo que un hombre que ha tenido una base de acuerdo fenomenal, incluso con la oposición, y que lo sigue teniendo a través de diálogos que se ven como situaciones que en general la población lo ve con beneplácito, que no se peleen, sino que acuerden. Todo esto y lazos que ha tendido este hombre, me refiero al presidente, con una serie de digamos, de núcleos sociales que no lo han votado, pero que lo han visto con simpatía. Y esa sería la manera de aprovechar para hacer fuerte su poder político, ya que él ha entrado en las funciones sin tener poder territorial alguno. Eso es lo que en este momento está dilapidando. En otras palabras, lo que no alcanza a entender es por qué la propia naturaleza, digamos, racional, la propia naturaleza incluso oculta, la propia naturaleza que adscribe al Estado de Derecho por parte de Alberto Fernández y de sus colaboradores, cuando vos lo escuchás, por ejemplo, a ¿cómo se llama? Cafiero, Santiago Cafiero, o al propio Chino Navarro, ves un discurso, pero que pareciera que viviéramos en otro país. Ese es el momento en que él tiene que apoyarse y va a acrecentar el nivel de... O sea, entonces, yo lo que digo simplemente es que este es el momento y le queda muy poco tiempo para consolidar su propio poder y relegar a los que le están pateando los tobillos, que son el área kirchnerista duro, a las funciones institucionales que tiene Cristina a la presidencia del Senado y lo demás al ejercicio del poder legislativo, también en el caso del hijo de Máximo Kirchner, pero no que arrebaten un poder con otro discurso, otras pretensiones y otro país que es temible, que es lo que a vos te asusta y a mí también. Está bien.
Claro, ahora, yo no sé si leíste hoy en La Voz un informe que hay sobre el estudio que realizó Poliarquía, en la cual crece la imagen positiva de Rodríguez Larreta, también la de María Eugenia Vidal, es decir, hay 5 o 6 puestos todos de Cambiemos y ha bajado la imagen positiva del presidente, lo cual hace ver que la interna que hoy tiene el Frente para Todos, con Cristina a la cabeza y todos sus secuaces al lado, se envalentonen un poco más diciendo, bueno, ya está empezando a caer. ¿Vos creés que va a haber una intención aviesa por parte de Cristina y su banda de esmerilarlo totalmente a Fernández? Yo creo que es muy posible que avancen en el ejercicio del poder político, lo cual significaría que no necesariamente lo desplaza, pero sí de que haga funciones más bien de una suerte de títere a medias. Eso sí creo que lo hagan. Y eso es una manera de desplazar, no solamente cínica desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de lo que es el bien de la República, sería una tragedia, ¿cierto? Porque esta gente que no sería capaz de hacer digamos, un acto de mea culpa, como lo hizo Alberto Fernández respecto de la tentativa de expropiación de Vicentín, no lo haría. No solamente no lo haría, sino que avanzaría de manera irrestricta. Y en todo sentido, no solamente en el sentido del esquema productivo del país, relegando a la propiedad privada y al ámbito privado a un residuo, sino que además desde el punto de vista institucional sentaría sus bases para que fuéramos cada vez más a una línea en donde la República iba a ser solamente un nombre. En otras palabras, la única posibilidad que veo para frenar a esta gente es que Alberto Fernández vaya consolidando el poder político que es capaz de tener y lo puede hacer a través del diálogo que tiene, con, por ejemplo, con Rodríguez Larreta o con cuantos otros de la oposición. La oposición sigue siendo muy racional, muy respetuosa del fenómeno que estamos viviendo ahora, y sobre ello incluso no excluyo la posibilidad de que Alberto Fernández, incremente su consenso a partir de una población que no lo votó y pierda el consenso de una minoría que lo ayudó a alcanzar el poder, pero que una vez que alcanzó el poder en este momento están haciendo para destruirlo. De manera que yo creo que la manera de realizar, de configurar poder, es recostarse sobre aquellos en donde tiene consenso, que no es precisamente el cristianismo ni el kirchnerismo rabioso. Está bien. Bueno, a mí me avisan que nos quedan 30 segundos, pero viste que Daron Acemoglu en su libro ¿Por qué fracasan los países? Dice que los países se destruyen cuando atentan contra sus instituciones. Pregunta breve, por favor. ¿Cómo ves vos hoy las instituciones de Argentina? Las instituciones de Argentina en este paréntesis de la pandemia son virtualmente inexistentes. Son inexistentes. De lo que se trata acá es de la cordura, la semblanza y particularmente la templanza de la clase política. Pero como situaciones de división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial y sistema federal, lo veo absolutamente dislocado, en crisis y sujeto al alcance de la buena de Dios. Esa es la impresión que tengo. Es decir, muy que bien, las Jorge. instituciones no existen sino en el papel en este momento.